Este bumper nos indica que llegó el momento de síntesis municipal y Dari Terrero y yo le damos la bienvenida al señor Waldis Taveras. Muy famoso está usted últimamente. Bueno, cuando prendemos la televisión lo vemos en otros canales, lo saludan por la radio, hablan de su conocimiento municipal. Waldis es una figura. ¿Qué va mi doña? ¿Qué va mi doña? Una figura de primer orden de la municipalidad. Exactamente. Waldis, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente, el de FEDOMO, el presidente de FEDOMO no viene aquí, ni uno lo llama, ni nada, ese señor no aparece. El problema es que él vive en Aso, es el alcalde de Aso. Sí, pero eso no tiene que ver, porque... Yo cumplo con el deber de entregarte públicamente el envío de una parte de los cuadernos por la democracia que te envía tu amigo José Francisco Peña Guava. Sí. Y este es el trabajo, la quiebra del voto preferencial. Un trabajo de Manuel Sotolara y Sergio Ortiz Valenzuela. Así que ya está regalito. Ya cumplí. Ya lo tengo aquí, gracias. No, usted sabe que... José Fran. Yo decía que... José Fran es un político, la gente lo subestima, pero es un político con muchas luces. Para que en los últimos años no ha tenido tanta exposición, pero es un político profundo. Cuando se discute con José Fran, uno advierte ese conocimiento. Incluso tiene hasta un parecido en términos de los planteamientos y de cómo lo dice a Peña Gómez. Mira, parecido. Tú sabes que nosotros tenemos un foro donde participa mucha gente de la sociedad política civil que interviene en la municipalidad. Y anoche yo le decía a uno de los amigos del foro que me cuestionaba algunos aspectos de lo que, porque a veces hay que entender lo que está en los partidos políticos y lo que tú sacrificas por ser parte de un conjunto. Cuando usted es parte de un conjunto y está sometido al régimen democrático de que la minoría se somete a la mayoría, tiene una limitación a tus libertades que no la tiene el que está en la sociedad política civil, que tiene ningún compromiso salvo consigo mismo. Eso tiene pros y contras. De todas formas, cuando un buen amigo, a quien yo quiero muchísimo, un maestro, me dijo que ni siquiera yo puedo ser municipalista, yo le dije, bueno, pues prefiero declararme entonces obrero de la cotidianidad municipal. Y él me dice, eso te quedó bonito. Mi saludo al maestro Pedro Hernández y a Domingo, que tenemos que traerlo por aquí. Sí. Mira, además subir, lo que viene Ignacio Ditán, que tiene un compromiso con nosotros hoy, quizás por los tapones y la lluvia del día de hoy se le ha retrasado. Yo quiero abordar dos temas. Mira, si aquí hay dos funcionarios que merecen mucho respeto de la ciudadanía, primero porque son dos funcionarios no conflictivos, segundo porque son dos funcionarios trabajadores y que hacen su labor y tienen una comunicación o por vía de las redes sociales o por vía de los propios medios de comunicación, pero también un contacto directo con la gente. Es el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el alcalde de la capital, David Collado. En la semana pasada se suscitó un incidente por unos tanques que el Ministerio de Obras Públicas colocó en determinadas vías para la disposición de desechos sólidos vía un sistema de clasificación. Igual como lo he hecho con la cosa esa que se llama Dominicana Limpia, que es lo que tiene mucho anuncio y pocas realizaciones, parece que al ministro lo llevaron también a cometer un error en tres sentidos. Primero, la clasificación de residuos sólidos para luego aprovecharlos para su reciclaje tiene que pasar por un proceso de clasificación en el hogar primero, en la fábrica, en la tienda, para que entonces de ahí pasemos a los espacios públicos, porque es gradual. Segundo, usted no hace nada con ponerme 4 tanques, 3 tanques, para que coloquemos desperdicios, residuos sólidos clasificados, en un lado los orgánicos, los vidrios, los cartones, cuando el camión cuando pasa se lo lleva todo junto. Sí. Entonces eso no es reciclaje.
Lo he dicho 1000 veces. No tiene sentido eso. No, porque se pierde el valor de uso desde el momento que usted lo liga todo. Y la motivación, porque si el que se pasa un buen rato de su vida separando los vidrios de los plásticos, de los residuos orgánicos, y ve justamente que viene el camión y así, fuá, 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 el mismo, va a decir, pero entonces yo no voy a perder mi tiempo. Entonces, mi apreciado y admirado ministro de Obras Públicas comete el error de que le pongan unos tanques de 55 galones en determinadas áreas de la ciudad. Mire, en las áreas de la ciudad de Santo Domingo no resiste ningún tipo impacto de muebles urbanos. ¿Por qué? Porque poco a poco fuimos perdiendo las aceras y no tenemos aceras. Apenas para un peatón. Y que no sea muy gordo, porque si es muy gordo no cabe. Tanto el alcalde como el ministro solucionaron el impasse, pero usted no puede repetir la irracionalidad con la que hace Dominicana Limpia ese tipo de actividades. Que yo le entiendo, es una publicidad, es una forma donde usted tiene unos millones de pesos ahí, pero cuyos resultados nunca se van a ver. Porque, vuelvo y repito, usted tiene que clasificar, recoger también separado, para llegar a un destino final también, donde, aunque sea una misma instalación, tenga lugares separados para usted poderlo aprovechar. Así es que, ojalá esos tanques los retiren de las vías, porque no tiene ningún sentido. El tipo de zafacones que necesitamos en la ciudad, por ahora, es en el que se puede echar todo junto para que la gente no lo tire en la calle y que se correspondan con el tamaño de nuestras aceras. Que por cierto, y defendiendo en parte al Ministerio de Obras Públicas y su decisión de colocar zafacones en la ciudad de Santo Domingo. No hay zafacones. Se necesitan zafacones. Sí, claro, Sea claro. uno, No hay dos o zafacones, tres no hay juntos. No, tú no encuentras zafacón. El otro día yo estuve en un restaurante muy bonito. Voy a pasarle las fotos a la señora directora en el Malecón. Ahí como el 7. Malecón 7, por ahí. Y realmente daba pena y grima cómo estaban esa playa. Así que... Igual, y que, por ejemplo, si ya partiendo de esa iniciativa, ¿qué solución tú crees que nosotros le pudiéramos buscar? Por ejemplo, estamos hablando de Dominicana Limpia, ¿verdad? Y estamos hablando de esa iniciativa del Ministerio de Obras Públicas. Que es fabulosa. ¿No pudiera esto estar acompañado de que el propio Obras Públicas o conjuntamente con los ayuntamientos se creen rutas especiales para esos depósitos? Sí. Por lo menos que pasen buscando los vidrios. Por ejemplo, que esa basura, que esos residuos sólidos no sean recogidos por quien ordinariamente lo ha hecho, sino que haya una recolección conforme a la naturaleza, a la intención. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Mire, nosotros en la ciudad no tenemos zafacón. No. Y por lo tanto, a ningún ciudadano se le puede condenar porque tira la basura. Porque usted no me da opción. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Esos zafacones tienen que corresponderse con la realidad de cada zona, con el tamaño, con lo que ahí se maneja. Y te abordo tu tema con lo siguiente. Lo primero que tú tienes que pactar con la empresa recolectora de residuos sólidos, que te haga el trabajo segregado. Sí. Entonces usted me tiene que tener un camión para segregue, los orgánicos, un camión para el cristal, un camión, como pero dice doña Marcela. Es tan difícil. Pero en el contrato es un tema tiene de que costo, aparecer. no es dificultad. No, y no es de costo. Acuérdate que las empresas recolectoras tienen en algunos municipios un pago fijo y en otros por tonelada depositada. Entonces eso no te va a afectar en gran medida. Lo que hace falta es una voluntad política y una comprensión real del problema. Tú no puedes ligar eso. Doña Marcela nos dice, amiga, pasé por aquí y vi la ciudad colonial, que es la que tiene unos cuantos zafacones, pero la gente tira en el suelo, en la calle. Bueno, pero usted no tiene la autoridad que pueda reprimir eso. ¿Por qué? Cuando el policía municipal que está ahí te detiene, no tiene un formulario para llenarte la información. No hay un procedimiento establecido para la regulación de las sanciones.
Aunque la ley establece que... Pero tampoco hay formación. Pero sí, no hay ese policía municipal no está formado, porque no está siendo reclutado bajo el criterio de resolver una situación, una problemática, sino se está reclutado sobre otro propósito. Y segundo es que ese ciudadano que tiene ese uniforme de policía municipal realmente no es una autoridad no genera respeto. No, y que legítimamente no está designado como manda la ley. En consecuencia, cuando él te pudiera detener y llevarte porque cometiste una infracción, el fiscal lo primero que va a determinar es si ese ciudadano tenía calidad para comprobar esa infracción. Y como ese ciudadano no está regularmente designado como ordena la ley 176, que es por medio de una resolución del Consejo de Regidores, y lo pone bajo la vigilancia del Técnico del Ministerio de Interior y Policía, sí, como eso no se ha hecho, el individuo deja de ser autoridad y pasa a ser un ciudadano. Un ciudadano común que tiene un uniforme diferente. Exactamente, una vestimenta diferente. Vestimenta diferente. Entonces, eso es lo que voy a abordar. Mi otro tema. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo es el abuso que se ha hecho con el cambio de uso de suelo. Sí. De eso se ha abusado mucho. Aquí cualquiera pone una clínica, un hospital, una oficina, en una zona determinada. ¿Qué ha sucedido? Y esto lo digo porque me siento muy orgulloso de estos ciudadanos. En la ciudad de Santo Domingo, en este Distrito Nacional, hay una zona que es eminentemente residencial, que es Bellavista. Esta zona se encuentra entre la avenida Nacaona, Núñez de Cáceres, Churchill, Sarasota, Churchill. O sea, ese polígono. ¿Qué pasa con eso? En la calle Los Helios, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tomó una casa y la quiso convertir en una oficina. La Junta de Vecinos, que encabeza doña María del Pilar Rodríguez, comenzaron todo un proceso frente al ayuntamiento y frente a las mismas Naciones Unidas y el ACNUR. Resultado que frente al accionar ciudadano de esta Junta de Vecinos, la Dirección de Planeamiento Urbano decidió la suspensión de los trabajos de remodelación de esa vivienda para convertirla de una residencia a una oficina. Eso tiene un valor agregado en este momento, por dos razones. Primero, una acción ciudadana. Y los ciudadanos, nosotros lo hemos dicho muchas veces, ciudadano es aquel que cumple su deber y ejerce su derecho. Y estos habitantes han ejercido su derecho. Claro. Entonces están haciendo ciudadanía, no son simples habitantes. Y eso hay que tomarlo como un ejemplo. Ellos fueron constantes. Y eso obligó a que la propia autoridad municipal actuara. Entonces tenemos una acción ciudadana y una autoridad que responde frente a una acción ciudadana. Y una institución de Naciones Unidas, un organismo internacional, que pretende violentar las normas en esta ciudad. Lo que yo dudo que haga en una ciudad como Nueva York, que lo haga en una ciudad como California, donde hay frontera también y hay refugiados, o que lo haga en Francia o en Madrid. Yo estoy seguro que no van a ir a hacer su oficina en una zona residencial en esas ciudades. Pero entonces en el pueblo de Santo Domingo de Guzmán, sí no lo quieren. Pero eso lo resuelve la ley que está en discusión sobre ordenamiento territorial. No es verdad, Catalina. No. Mira, el proyecto de ley de ordenamiento territorial que se discute en el Congreso, déjeme repetir lo mismo que dije en un panel en el CODIA. Es una ley de enunciado. ¿O será que la República Dominicana es un país de enunciado? Es decir, no la ley, sino que la República Dominicana es un país de enunciado. Bueno. Un país donde hay un gran número de leyes. Exacto, tenemos leyes pero para que no todo, se llevan a cabo. Pero simplemente son anuncios que están ahí y que en algún momento el que entienda si le beneficia, si le conviene, si es conveniente para algún proyecto particular, la ejecutamos. De lo contrario, eso es una letra que está ahí. Nosotros lo que tenemos es una legislación de copy-paste en los últimos años. Los 48.000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana no necesitan el ordenamiento territorial mediante una ley como lo tiene España o como lo tiene Argentina. Su país
2 o 3 países en uno, en términos climáticos, ambiental, en todo. Tiene características muy Son distintas. características. La República Dominicana, en sus 48.000 kilómetros, que es lo que nos corresponde a esta parte de la isla, también tiene condiciones. Mire, esa ley es tan denunciado como es la ley que tú también manejas, que es la ley de movilidad y tránsito. ¿Por qué? Porque aquí los legisladores se destapan con una ley y dejan todas las cosas a que terminen en un reglamento. ¿Cuántos reglamentos necesita tu ley? 40. Consolidado en 22. Mire, la ley municipal del 2007 necesitaba por lo menos 20 reglamentos y ninguno se ha hecho. La ley de ordenamiento territorial es una ley denunciada. Además, es un proyecto de ley que violenta disposiciones constitucionales que corresponden a la Constitución Revolucionaria Dominicana del año 2010. Ese proyecto de ley data del año 2002. Lo cogieron y lo introdujeron de nuevo, pero además viola disposiciones que ya ha tomado e interpretaciones constitucionales que ha dado el Tribunal Constitucional Dominicano y que le es oponible a todo el mundo. Y me adelanto a decir lo siguiente. Ese proyecto de ley pretende crear una famosa organización regional territorial, un órgano. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que quienes tienen que decidir sobre los usos de suelo son los ayuntamientos, porque eso es lo que dice la Constitución. Y ha dicho que dentro del ayuntamiento esa responsabilidad corresponde a los consejos de regidores. Punto. Hasta que el Tribunal Constitucional no cambie esos criterios o que modifiquemos la Constitución, eso es lo que hay que hacer. Y esa decisión que se tome va a ser inconstitucional. Pero si nosotros hacemos un análisis en términos de derecho público, derecho administrativo, el concepto de reglamento, ¿de dónde proviene? Es decir, ¿quién determina que una ley requiere un reglamento? La propia ley tiene que señalarlo. Pero ok, pero yo me refiero dentro del concepto, dentro de la definición, porque por ejemplo, ¿por qué nosotros no hacer una ley? Tú hablas de una ley marco, que es la ley 6317, que es una ley que parte propiamente de una necesidad que tiene el país de solucionar el tema del transporte y del tránsito en República Dominicana. La República Dominicana no había tenido nunca una ley de transporte. No tenía ley de transporte. Teníamos la 241, que era una ley de tránsito y vehículos. Regulación de transporte no teníamos en términos legales. Sí. Todo lo que teníamos era en base a lo que habían construido los sindicatos Sí. y demás. No. Desde el año 1952, el transporte quedaba bajo la jurisdicción de los gobiernos locales. Por ejemplo, En los ayuntamientos. Sí. Jacín y el equipo de Jacín de aquí, que vivió en San Pedro mucho, van a recordar la cuquita de San Pedro. Sí. Aquí en la capital lo organizaba el ayuntamiento de la capital. El distrito, transporte. claro. Fijaba inclusive el precio del pasaje. La ruta, todo. Que te lo voy a traer un día de esto, una resolución de esa, donde el ayuntamiento decía, el precio del pasaje saliendo del Alcarrizo, llegando a la Duarte y de ahí al aeropuerto. Sí. ¿Y eso no existe hoy? Hay más regulaciones, pero no existe eso. No hay una tarifa, No se puede saber. No hay una tarifa, no hay la elaboración de un esquema de transporte, de un esquema en términos de tarifa, en términos de rutas. Aquí se habla, que las rutas son del Estado, pero ¿qué ha hecho el Estado? Y entonces, mira, el otro tipo de transporte, que es el de equipo pesado, lo regulaba el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces te daba la licencia y te fijaba el precio del transporte. Sí. O sea, una carga que va desde Santo Domingo hasta Santiago, eso con un camión de tanto eje cuesta tanto. Eso lo decía la Secretaría, que tenía su unidad para eso. ¿Qué ha pasado? Que a partir de que nosotros comenzamos a ejercer este sistema de descomposición de la democracia social, que en nombre de las libertades y la democracia, comenzamos a alterar eso. Y lo que fue un Nachosín, que comenzó a luchar por reivindicaciones muy significativas para el transporte, terminó en el gran negocio que tenemos hoy, donde confundimos sindicalistas con empresarios del transporte, y hay empresarios del transporte que se ponen el traje de sindicalista en la cuando mañana, le conviene, y en la noche, cuando van a recaudar los cuartos, todos son los empresarios. Y tenemos como contrapartida una serie de políticos que llegan al poder
y desde el poder no ejercen la Se condición olvidan. fundamental del Estado, que es regular las relaciones entre los ciudadanos. Sí, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. ¿Por qué? Tenemos una ley, la ley incluso reconoce esa prerrogativa que tienen los ayuntamientos de organizar el transporte, incluso una modalidad de transporte muy nueva y muy propia de República Dominicana, como es la motocicleta, le deja la organización a los ayuntamientos, pero estamos todavía sobre la base de letras muertas, porque no hay ninguna acción directa, concreta, en ir en solucionar eso. Okay. Decimos que tenemos una... Pero usted me enseñó a mí aquí en el aire que hay una disposición de esa ley que dice que el Intran puede derogar cualquier decisión que tome el ayuntamiento. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo tome una decisión Si el cuando Intran la otro me deroga. la puede? No, sí, por ejemplo... ¿Y no sería mejor ponerse de acuerdo? no, el Intran define, la ley 176 le establece como prerrogativa, como funciones a los ayuntamientos, organizar el transporte. La ley, ¿verdad? La 176. La ley 6317 establece en cuáles transportes específicamente los ayuntamientos pueden intervenir. ¿Y cuáles son? En el motoconcho. En el motoconcho. ¿Solamente? Solamente. ¿Y qué se hizo con eso? No, le llama a los ayuntamientos que tienen que elaborar el registro municipal de transporte de motocicletas, es decir, que cada municipio debe tener un registro de las paradas de motocicletas, de quiénes son los que están prestando ese servicio, de dónde están ubicados y todo un esquema estructural en base al transporte de motocicletas, no al transporte interurbano, carro de coche, de transporte, nada de eso, ni taxi en los pueblos, porque los taxis en los pueblos, en los ayuntamientos, partiendo de la 6317, no tienen nada que ver, incluso le da esa prerrogativa en cierto modo al Ministerio de Turismo. Entonces, mira, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Qué te genera a ti esa ley? Una ley en virtud de la cual se concentra el poder desde la capital. ¿Por qué? Porque el Intran no podrá tener una dependencia en cada una de las provincias o de los municipios del país. Y eso te genera entonces a ti, o hago un aumento significativo de la burocracia del Estado para tener funcionarios y políticos cobrando, aunque no hagan nada en un pueblo con una designación, o en su defecto, tengo que colocar a esos pocos ciudadanos que necesitan un servicio, venir a la ciudad capital. Sí. Que creo que es más económico que vengan a la capital y cuando vayan a la oficina le paguen una dieta por el pasaje, que tener esos funcionarios en los pueblos sentados para cuando lleguen esos 5, 6, 8, 9 o 10 que necesiten esos servicios. Y por último, mira, fíjense, en medio de todo este debate que se ha generado en la ciudad, porque en una sesión del Ayuntamiento de la capital, un regidor se levantó y solicitó que el Parque Mediador Sur le colocaran el nombre de Joaquín Balaguer. Yo me sentí mal en el sentido de que yo entiendo que la ley 107 del año 2013 establece una relación de los ciudadanos con la administración pública. Y en eso está el derecho que tienen los ciudadanos a ser previamente informados de las decisiones que tome la administración pública y que le van a afectar de una forma u otra. Y el colocar el cambio de un nombre a una calle, a una vía, envuelve entonces algo que le va a afectar a la gente porque la persona tiene su dirección ligada a ese instrumento. Pero mi amigo David Tejero me pasó entonces una ley del año 2003 que designa ese parque por ley con el nombre de Joaquín Balaguer. Eso es correcto. Entonces, fíjense, la ley 123-03. Entonces, fíjense cómo estamos. Estamos mediante una disposición municipal colocando un nombre a un... Inobservando que ya existe una ley. Pero si se da lo contrario, que en vez de ponerle Joaquín Balaguer, le ponen Mocoso Puello. Juan Bosch. Porque o lo que fue sea, Juanita Banana. O un gran urbanista del país. Entonces ¿qué tú tienes? Una contradicción entre una disposición menor y una mayor. Es decir, que la suerte dentro del marco de todo, que es una iniciativa para el mismo nombre. Para el mismo nombre. Es decir, imaginemos que fuese una contradicción de nombre.
Así Pero que en vez de Balaguer le pusimos Peña Gómez. Pero entonces ya hay una discusión. Chocaría. Por la falta de información. No, y por precipitar las decisiones. Más que falta de información, falta de investigación. Bien. Porque no es la moda de decir, ay, voy a promulgar o voy a salir en la Cámara de Diputados, en la No, y a la hora de donde uno- sea, voy a salir para que digan, porque Marcela hizo tal cosa. Yo creo que a la hora Hay que investigar a la hora de primero. uno hacer promover algún tipo de iniciativa legislativa o modificación a alguna ley, yo creo que uno tiene que buscar, porque incluso son parte de los considerando. Claro. Parte de la elaboración de un proyecto de ley son los considerando tal ley, considerando tal reglamento, considerando tal iniciativa, así. Bajo el primer criterio a la hora de elaborar una iniciativa legislativa debe ser la parte investigativa. Pero, ¿qué te da aquí como resultado? Que tanto en los municipios como en el Congreso tengamos una serie de decisiones que son contrarias a la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional a cada rato declara inconstitucional determinada ley, determinado decreto, porque estamos entonces frente a un grupo de entes públicos, de políticos, que desconocemos, que tenemos que investigar antes de proponer. Señor, yo creo que llegamos al final. Es así. Ya se nos acabó el tiempo en este... Que la ausencia de Ignacio nos obligó a un conversatorio. Pero no. nos permitió tomar un tema muy elegante y muy interesante, sobre todo para que no quede mal el principio de la conversación. No estamos diciendo que los zafacones están mal. No. Estamos diciendo que quizás la recogida no está preparada para Que no zafacones tiene tan... sentido poner zafacones de clasificación si no me lo van a recoger. de Pero la vamos a clasificación. tomar la iniciativa Y la iniciativa y es vamos a buena. lograr que se haga esa yo recogida creo- inteligente. Yo creo que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ayuntamiento deben coordinar las acciones para que tengamos zafacones en la ciudad y que podamos recoger los residuos sólidos en la misma forma de clasificación como le estamos exigiendo a los ciudadanos que depositen sus residuos. Lamentablemente no se pudieron bajar las fotos que yo tomé el otro día ahí en ese restaurante, que también estaba en la salida del ferry en ese momento, y es lo que hablamos. El presidente mandó a supervisar y a mejorar lo que es la seguridad turística aquí Sí, en la hay un República decreto. Dominicana. Ahora bien, también la imagen turística hay que chequearla. Esas playas, las playas del litoral sur de el malecón de Santo Domingo, dan pena, daba pena. No salió, gracias a Dios, en los periódicos, pero yo le tomé fotos el día domingo y realmente daba grima. Esa es la falta de consecuencia. Bueno, ahí también, eso significa que en la parte alta de la ciudad, donde quizás también hacen falta zafacones. Y no reciclados, sino No. zafacones. Y sobre todo culturizar a la gente, enseñar, educar, para que no se echen los residuos a las cañadas y a los ríos. ¿Le ¿Será parece el bien? martes? Así es. Nos vemos el martes que viene, si Dios lo permite. Así será. Así será. Y a ustedes, mañana bien tempranito aquí, en Síntesis, cuando podamos decir que abrimos las puertas para todos ustedes, bien tempranito.